A la noche estuvo Patricia Bullrich con Alejandro Fantino en el clásico mano a mano de Alejandro, un notón que cortó 1000 títulos, y uno de ellos fue con el tema de los militares. Obvio. Y sacarlos a la calle con respecto a la inseguridad y demás. ¿Qué dejó? Sí. Salieron flechas para todos lados. ¿Cómo? Temerario. Hablar de los militares en la calle haciendo control de seguridad parece... No, pero no dijo eso. No dijo exactamente eso, me parece. No vamos a escucharlo, espere. Lo escuchamos y a la vuelta se agarra el abogado con Mauro Federico. Tratar de discutir si se le puede dar un nuevo reordenamiento a la función del ejército argentino. En primer lugar, una ocupación territorial que tenga una mirada distinta, digamos, y la frontera es un lugar caliente. Nosotros tenemos fronteras calientes, no en una hipótesis de guerra, pero sí en otras hipótesis. Esto además ya lo hizo Cristina Fernández de Kirchner. Los primeros que llevaron el ejército a la frontera fueron el gobierno anterior. Esto es una primera hipótesis, pero hay hipótesis mucho más interesantes. Yo creo que lo que tenemos que hacer es poder abrir las hipótesis. Las amenazas que puede tener la Argentina no pueden estar clausuradas a la idea de que es un Estado invasor y un ejército invasor. Eso es impedir que las Fuerzas Armadas puedan pensar en ciberdefensa, generar amenazas, cuidar a la gente frente a amenazas del terrorismo. Te esclerotiza. Exactamente. Nos quedamos, es como decir, bueno, como en un momento, es como si Alemania dijera, como en un momento fueron nazis, nunca más podemos tener ni un policía, ni un hombre, ni mujer del ejército, porque en un momento fueron nazis. Bueno, está. ¿Pero quién lo pensaba así? No podemos salir. ¿Quién lo piensa eso en Argentina? Bueno, si hace 30 años que nuestro ejército está paralizado. Escuchame una cosa, hablando y hace 35, ¿cuánto vamos? 36 años que terminó la dictadura. Bueno, estamos en condiciones de poder darles la oportunidad a los militares argentinos para que se inserten en la democracia con una tarea que les dé la sociedad, que para eso todos los argentinos los sostenemos. Porque escuchame una cosa, si no Patricia, es como tener... Clarísima la postura de la ministra de Seguridad, metiéndose en un tema extremadamente Gutúa dice no está claro, vos decís clarísimo. No, es clarísima la postura. Lo que quieren es que los militares recuperen control territorial de la calle. Y esto es peligrosísimo. A ver, no porque se trate de militares y porque estemos en un país en donde la historia nos habla de la impronta de los militares irrumpiendo sobre el poder civil, sino porque las Fuerzas Armadas en la Argentina no están capacitadas. No tienen ni capacitación ni tecnología, y este gobierno y el anterior se encargaron de desfinanciarlas sistemáticamente y de no fomentar la capacitación tecnológica. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Por qué te No coincido para nada con Mauro. La ministra fue muy clara, no habló del recupero de la calle de un tema territorial. Habló de la reinserción de las Fuerzas Armadas, que tienen una capacidad técnica, logística y de recursos humanos muy importante, aplicadas y distribuidas a colaborar en tareas puntuales con las fuerzas de seguridad. No habla de sacar los militares a la calle. No entremos en ese falso Pero Juan Pablo, título. cuando dice que interrorismo, ¿a qué crees que se refiere? Los militares pueden... Cuando habla de trabajar en terrorismo. Esto hay que definirlo y sacar el decreto que hay. Ahora, los militares tienen una capacidad muy grande, lo que es, pueden tener el cuidado de fronteras y va a permitir sacar de las fronteras, aparte de la gendarmería, es una fuerza nacional o federal, y distribuirla en el combate del delito. Dice que no debo tener información. Me gustaría dar información más allá de los juicios de valor. No opinión, me gusta cuando ustedes dicen eso. ¿Esto es información? No opinión. De acá que el gobierno lo pueda instrumentar es otra cosa. El gobierno lo que está, y ya ha hablado con los jefes de las fuerzas militares y también con el ministro Aguad, es lo siguiente. El gobierno sabe que por una cuestión legal no puede vulnerar las leyes vinculadas con la defensa y la seguridad interior, que además fueron leyes sancionadas por el radicalismo en el recupero de la democracia. Entonces, ¿qué está pensando hoy el gobierno y qué está hablando? Hasta ahora infructuosos todos los intentos. Primero, no quiere sacar ningún gendarme de las fronteras
porque tiene bastante bien controlado ese tema con los gendarmes y porque las fuerzas militares no tienen la capacidad, por ejemplo, para instrumentar jurídicamente cualquier delito vinculado con el narcotráfico en las zonas calientes de la frontera argentina. Entonces, gendarmes reemplazados por militares, no. No pueden Lo que detener, está por pensando, ejemplo. no Eso pueden no va a detener, por suceder, ejemplo. no va a suceder. Correcto, eso no No, va a salvo suceder. que se cambie la Perdón, ley. déjame. Salvo que se cambie la ley. No Ok. van a cambiar la ley porque saben que no tienen hoy volumen político en el Claro. Parlamento para hacerlo Sí, pasar. claro. No hay Eso es modo otro de que el tema. gobierno Sí. se Eso es otro enfrasque tema. Sí, en señor. esta discusión política Sí, en la señor. que va a perder. Entonces, ¿qué le proponen? No a las fuerzas de élite como aviación o marina, de ninguna manera al ejército. ¿Por qué? El gobierno lo que estuvo chequeando es que hoy, digamos, que el perfil de los miembros del ejército es más parecido al de los gendarmes. Muchos años atrás, el perfil de los miembros del ejército era un perfil de un nivel, si querés, socioeconómico alto. Hoy es un perfil más parecido al de los gendarmes. ¿Qué le van a proponer a 5.000 efectivos del ejército? Te digo que hasta ahora la propuesta que ha circulado un poco bajo cuerdas Subrepticiamente, sí. no ha tenido éxito. ¿Qué le van a proponer? Primero un incentivo económico, porque hoy los gendarmes ganan aproximadamente un 30% más que los miembros del ejército. Un incentivo económico y además... ¿Pero y que esto se es lo pasen, más- decís vos? que se pasen a gendarmería. Si ellos se pasan a gendarmería, no vulneran sortean ninguna la ley. Es un plan piloto. No, Pero de eso no habló vulneran. Patricia Bullrich Es un plan recién. piloto No lo lo que habló, dice pero es Débora. información que te doy yo. Es así. No lo están Pero diciendo ella dijo otra públicamente. cosa, pero eso es otro Bueno, tema. Yo confío en la No, información. yo déjame también confío. terminar con la decir una información que cosita, yo una tengo. cosita. Sí. Una cosa es que se pasen, está perfecto, es incrementar la dotación de gendarmería. De donde vengan, da lo mismo. Ahora, otra cosa es lo No, que no dijo da lo Patricia mismo, Bullrich. Pablo, perdón. Es No otra da lo cosa lo que mismo. dijo Patricia ¿Por qué no da lo Bullrich. No da lo mismo porque tiene que tener una formación, no da lo mismo vengan de donde vengan. No, lo formás, Bueno, me dejás teóricamente terminar. lo formás. Tenés que Sí, formar y termino con la capacitar. Para que información. No termine es lo con la que dijo información que Patricia acaba de tirar Bullrich, una pero te bomba. digo que es lo que... Una bomba total. que Y yo no lo dijo ayer en conozco- Animales esto, ¿eh? No, porque no lo está diciendo el gobierno abiertamente, pero es lo que yo conozco de los contactos que ha habido tanto con el ministro Watt como con el jefe del ejército. Hasta ahora la respuesta ha sido negativa. ¿Qué le proponen a los 5.000 efectivos del ejército? Pasarse gendarmería. De este modo sortean todos los obstáculos jurídicos que hay hoy en la Argentina y les dan una motivación económica. El punto es que Uno el de los gobierno... espacios jurídicos, como dijo Mauro, que no pueden detener No, si No estuvieran pueden en la detener, frontera. no No, pueden no puede, detener, el ejército salvo no que puede, adentro no, del no, territorio no nacional. puede detener, no No pueden pueden actuar, actuar. No, no, porque no. vulneran dos leyes en Argentina, la ley de Salvo en seguridad y temas- la ley de defensa. Pero ¿qué le proponen además? Eso, Una bien. mística. Ellos dicen, como el ejército hoy está degradado, no Sí. tiene funciones, hay un presupuesto que se destina y no tiene ninguna función, le van a proponer una mística. Ahora, lo que yo digo, y esto ya sí es opinión, hasta ahora te di información, ¿qué mística le podés proponer vos a un señor que se formó para defender a la patria? Para defender a la patria frente a una invasión externa, para defender nuestro suelo frente a cualquier situación territorial. En lugar de hacer eso y enfrentar al enemigo, una fuerza extranjera, ir a Budge a pelear con los soldaditos del Paco No, hay que o ir recapacitar, a sacar a los piqueteros Bueno, de por Kraft. empezar, si quiere Es- acción, ahí eso va a es encontrar mucha más absurdo, acción ¿no? en Budge que Eso esperando me una parece que invasión es militar de absurdo. Bush. Yo, te digo la verdad. veo que tengo ahí una dicotomía. No También lo yo siento sé, que la no zona lo sé. caliente del Esa es mi narcotráfico... opinión. A ver, ¿O no ¿viste? sería mejor pero Ahí va a pensar- tener acción, ¿eh? Sí. Perdóname, Mariano, Sí, me parece sí, que... Mauro. Vos fíjate una cosa, se habla mucho de lo que ocurrió en Brasil, con el tema de la Sí, señor. ocupación territorial Sí, de señor. las favelas, sobre todo en el territorio carioca. En Brasil lo que se hizo fue capacitar fuerzas Claro, especiales. exacto. No es que se sacó al ejército como tenemos concebido, sino que se creó una fuerza especial que tenía y que provenían del ejército, muchos de ellos, para poder llevar adelante una tarea que era imprescindible. Y lo hizo Yo un creo que gobierno, eso es lo que quiere Bullrich. Y lo hizo Yo un gobierno creo de que eso es lo que extracción. quiere Patricia A ver, no Bullrich. lo hizo el gobierno de Temer, lo hizo el gobierno de Dilma Rousseff. Pero, Todo esto para- Mauro, eso es a donde apunta finalmente Patricia Bullrich. No lo está diciendo, lo que está diciendo es, denle una oportunidad. Una oportunidad, sentémonos y hablemos. Y de las cosas que se van a hablar es lo que vos No, decís. te voy a dar un dato más. El Lentamente. gobierno está pensando, como hasta ahora, las negociaciones que tuvo con el jefe del ejército y con el ministro de Defensa han sido infructuosas, es decir, le han dicho, no, de ninguna manera nosotros vamos a pasar a formar parte de la gendarmería, porque nos hemos formado para integrar el ejército argentino. Están pensando si el gobierno tiene alguna potestad para poder hacerlo, digamos, de manera... obligatoria. No te digo coercitiva porque no sería la obligatoria. Pero Si al el mismo gobierno tiempo estás vaciando podría el darle ejército. una nueva función a algunos Vaciando- miembros del ejército. sí, bueno, pero si sobra de ¿para qué lugar y lo falta de queremos? otro, Igual mañana